Porque si Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pues ¿qué tipo de fe es esa que agrada a Dios? Porque hay gente que cree en montones de cosas que no necesariamente le agradan a Dios. ¿Qué tipo de fe es confirmada como que aquí estoy yo? Esta es la fe, esta es la fe. ¿Sabes que Pablo, en el capítulo 16 de Hechos, menciona grandes cosas, ¿verdad? Es un capítulo bien poderoso, donde Pablo ora y él está preso y las puertas de la cárcel se abren. O ese tipo de fe. El tipo de fe que Dios dice, aquí voy yo. Esta es la fe que a mí me gusta, esta es la fe que yo voy a respaldar. El tipo de fe, Pablo era un tipo que predicaba y durante el discurso, si alguien caía muerto, que le sucedió, que un muchacho se quedó dormido y se cayó desde un segundo piso y cayó, y Pablo detuvo el mensaje para ir a resucitar al hombre, para luego entonces regresar. ¿Ya? ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Yo estaba predicando un mensaje, ¿dónde me quedé? Y continuó. Ese tipo de fe. Ese tipo de fe. La fe de cuando tú ves a alguien en un aprieto, en una situación donde tú puedes decir, esta persona está atada, y que tú puedas declarar libertad en el nombre de Jesús, y que la persona, que el demonio sea reprendido. Ese tipo de fe, ¿verdad? Ese tipo de fe. ¿Qué tipo de fe tienes tú? Hoy vamos a predicar bajo el tema ese tipo de fe. Ese tipo de fe. Cierra sus ojos allí, vamos a orar por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye, porque tu palabra nos enseña, Señor, porque tu palabra nos exhorta, y en la exhortación muchas veces somos incomodados, somos inquietados. Gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta hacia más. Te pedimos, Señor, que tu palabra en esta noche edifique nuestra fe, y que haga, que forme nuestra fe, que convierta nuestra fe en ese tipo de fe que a ti te agrada. Espíritu Santo, yo te pido que tú me ayudes a predicar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Se pueden sentar. Se pueden sentar. Ese tipo de fe. Ese tipo de fe. Vamos a ir al capítulo 16 de Hechos, que vamos a hablar un poquito acerca de las cualidades de la fe de Pablo. Pablo fue un hombre sumamente respaldado por Dios. La fe de Pablo fue confirmada una y otra vez, como que Dios dejándonos saber a todos nosotros, este es el tipo de fe que a mí me agrada, este es el tipo de fe. Así que vamos a ir de lleno. Desde el versículo 1 voy a comenzar. Dice, Hechos capítulo 16, versículo 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Había una situación allí en su historial. Allí había algo, ¿verdad?, que hacía que la gente dudara del fundamento de su fe. Porque es que tú fuiste criado por un padre griego. O sea, tú vienes entonces de otra religión, ¿verdad? Mira esto. Y daban buen testimonio de él. Aunque daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y Iconio, mira lo que dice en el versículo 13. Quiso Pablo que éste fuese con él. Lo agarró. Timoteo fue el protégé de Pablo. Fue ese discípulo que Pablo fue como su hijo, ¿verdad? Él lo recogió y se encargó de discipularlo. Y tomándole, mira eso que brutal, lo tomó, pero mira cómo lo tomó, le circuncidó. Tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, por causa, para que todo el mundo esté claro de quién tú eres en la fe cristiana. Pues, mala mía, papito, pero te tengo que hacer esto. Porque todos sabían que su padre era griego. Termina ese versículo 3. La primera cualidad de la fe de Pablo es una fe que se sacrifica. Una fe que se sacrifica. Lo circuncidó. ¿Tú te imaginas qué se requiere para circuncidar a un hombre adulto? No voy a entrar en detalle. No voy a explicarle.
Pero es entrar en una dinámica dolorosa, sin abundar, ¿verdad? Pero vamos a mirar esto desde ambas perspectivas, desde la perspectiva de Timoteo y desde la perspectiva de Pablo, porque este asunto de la circuncisión se había resuelto en capítulos anteriores, cuando ellos entraron en esa discordia acerca de la circuncisión y Pablo regresó entonces a los apóstoles a resolver doctrinalmente cómo vamos a establecer esto de la circuncisión, y ellos quedaron en que simplemente no era necesario para la salvación, no era necesario, era innecesario. Entonces, ¿por qué a mí? No sé si te has hecho esa pregunta alguna vez. ¿Por qué a mí? Si fulano no tuvo que pasar por esto, ¿por qué yo sí? Una fe que se sacrifica. Hay situaciones por las cuales tú tienes que pasar simplemente por quien tú eres. Fulano, porque si tú te comparas con fulano o con fulano o con fulana, fulano ni fulana son tú. Timoteo tuvo que ser circuncidado a causa de su trayectoria, de su historia, porque su papá era griego. Entonces, hay cosas que solamente por tu historia, porque es por dos cosas, es por de donde tú vienes, hay situaciones por las cuales tú tienes que pasar para poder enderezar el camino de por donde tú vienes. Y hay situaciones por las que tienes que pasar simplemente por el camino hacia donde Dios te quiere llevar. El llamado de Timoteo no era el mismo llamado de cualquier otro cristiano en ese tiempo. Timoteo, más tarde, dice Pablo en sus cartas, recuerda los dones que te fueron impartidos mediante la imposición de manos. Timoteo fue un hombre de un llamado profético, de un llamado apostólico, incluso pastoral. Un joven pastor. Un tipo que cargaba un llamado muy pesado como para pasar por procesos comunes. Hay procesos por los cuales nosotros tenemos que pasar que son mucho más dolorosos que los procesos por los cuales han pasado gente que posiblemente está a nuestro alrededor. Y tú digas, pero ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él no? ¿Y por qué a ella no? ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo tengo que sacrificar estas cosas? Porque a donde yo te voy a llevar a ti, no lo voy a llevar a ellos. Los lugares que yo tengo para ti, no necesariamente los tengo para ellos. Cada cual tiene su cruz, ¿verdad? Cada cual tiene su cruz. Es una fe que se sacrifica, que está dispuesta a ser circuncidada, a pasar por ese proceso de corte. Pues, repite conmigo, pues. ¿Sabes? Esto cuando yo pensaba en esto, yo me acordaba de José en Génesis, que tuvo que ser vendido, que fue vendido, no tuvo que ser vendido, ¿verdad? Para efectos de él en su humanidad. Él dijo, ¿por qué yo tuve que ser vendido como esclavo? ¿Por qué yo tuve que pasar por esclavitud? ¿Por qué yo tuve que pasar por la cárcel? Porque fue injustamente las dos cosas. ¿Por qué a mí me tuvo que pasar esto? ¿Por qué a mí? Pero si miramos entonces la imagen completa, la imagen grande de la historia completa hacia los lugares a donde Dios quería llevar a José, él necesitaba desarrollar unas destrezas que de más ninguna otra manera las iba a desarrollar. Mientras él estuvo bajo esclavitud, él pudo desarrollar un liderazgo y una administración, una destreza administrativa, que luego también las desarrolló en la cárcel también. Que finalmente a él le dieron sabiduría, le dieron autoridad para poder moverse cómodamente en el lugar en donde Dios al final lo quería poner. Me acordaba también de cuando yo tengo la oportunidad de predicarle a jóvenes o hablar con jóvenes. Es una dinámica completamente diferente cuando yo puedo usar mi testimonio, cuando decido usarlo. Hay veces que simplemente lo dejo fuera
Y no hablo de mi testimonio, no hablo de los lugares por donde yo pasé, por las situaciones, las experiencias que yo tuve. Es tan diferente cuando yo les digo a ellos, yo te entiendo. Yo tuve esa tentación, yo caí en esa tentación, a mí me pasó esto, porque eso a mí me da autoridad. De momento no soy un pastor más. Hay situaciones por las cuales tú estás pasando ahora mismo que tú no sabes por qué realmente las estás sufriendo. Tú no sabes por qué las estás sufriendo, tú no sabes por qué Dios te está pidiendo esa circuncisión. Pero te digo que más adelante vas a ver la autoridad que te va a dar. Mirando esto desde la perspectiva de Pablo, porque de Pablo es la fe que estamos hablando específicamente. Pablo tuvo que pasar por esta experiencia con él. Pablo fue el que los circuncidó. Una fe que se sacrifica es una fe que está dispuesta a hacer lo necesario para Dios. Eso muchas veces va a incluir incomodar a alguna gente. Yo recuerdo un buen día, durante una temporada de mi vida, de gran avivamiento personal. Era realmente algo bien, era un fuego constante que yo vivía y yo me levantaba de madrugada, todavía ¿verdad? Lo hago, pero en aquel momento era bien persistente, era una cosa que estaba viviendo. Y un buen día, como a las 5 de la mañana, estaba orando en mi cuartito de oración. Y Dios me dio 2 palabras para 2 personas. Y yo entré en un estrés completo porque yo sabía, estos no son palabras bonitas. La misma palabra de Dios nos dice que hay palabras que son de exhortación. Una exhortación en arroyo de bichuela, en buen borincano, es Dios diciéndote, muévete, te tienes que mover. Eso es una palabra de exhortación. Nosotros lo vamos a poner bien bonito, ¿verdad? Pero es Dios diciéndote, te tienes que mover. En lo que estás haciendo, pues es chévere, pero te tienes que mover. Yo te exhorto a que tú te muevas y hagas lo que te toca hacer para este tiempo. Pues Dios me dio 2 palabras y yo tenía un temor tan grande, yo temblaba. Era una cosa que yo decía, Señor, yo no puedo entregar estas palabras. No las puedo entregar, yo sé que esto me puede costar. Y durante el día entregué las 2, una por la mañana y una por la tarde. Cuando terminé, las 2 fueron a través de teléfono y mensajes de texto, etc. Cuando yo enganché en esa segunda llamada, yo estaba estacionándome en la universidad porque tenía clase. Y cuando yo enganché, cuando yo terminé de decirle, mira, llamé a fulano y le dije, el Señor me dio esta palabra esta madrugada y yo siento, ¿verdad? Te la tengo que entregar, mira, pues Dios me dijo que te dijera tal y tal cosa, tal y tal cosa y tal y tal cosa. La recibió. Y cuando yo enganché, yo de momento sonrío y yo no sabía lo que estaba a punto de pasar. Entró una gloria tan y tan pesada. Yo sentí que la gloria de Dios llenó la guagua. Yo estaba solo y yo sentí que era una cosa que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a hablar en lengua. Yo no podía controlar lo que yo estaba viviendo en ese momento y lo sentí como una confirmación, como que bien, ¿sabes? Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y lo sentí en ese momento y fue una gloria tan y tan brutal, tan y tan brutal, tan y tan brutal, que me ayudó a perseverar. Y yo seguía en mi avivamiento personal, levantándome de madrugada, orando, sin saber exactamente la tormenta que se acercaba. Porque la segunda persona a quien le entregué la palabra la recibió y está dando muy buen fruto hoy. La primera persona a quien le entregué la palabra, pues no la recibió en el momento. Luego me he enterado que sí la recibió y sí le está dando muy buen fruto en este momento. Pero en aquella temporada nos separó. Fue muy difícil de manejar para la persona. Y me costó incluso círculos de amistad. Hay ocasiones en las que Dios te va a hacer pasar por unos procesos. O sea, dicen por ahí un refrán que dice que el verdadero amigo te va a decir la verdad aunque duela. Ese tipo de fe a la que le gusta a Dios
Es el tipo de fe que va a sacrificar. Hay veces que Dios te va a mandar a que tú hagas sacrificios con tal de que se manifieste la verdad. Con tal de que se manifieste la verdad. Hay veces que nosotros no queremos hacer sufrir a la gente. Y por evitarnos el mal rato, pues mira, mejor no digo nada. Sorry. Tiene que haber palabras de exhortación, porque es que si no la gente no va a hacer la voluntad de Dios. Amén. 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 Yo les pido disculpas. La predicación de hoy no es ese tipo de predicación que a ti te va a hacer sentir bien. Este no es el tipo de predicación que va a recibir muchos likes en Facebook, no va a recibir muchos shares. Este es una palabra de exhortación. Yo voy a continuar por aquí. No se molesten con el cartero. Yo no escribí la carta. Solamente te la estoy entregando. Voy a continuar con el versículo 6. El tipo de fe, ¿verdad? Antes de pasar, el tipo de fe que provoca resultados sobrenaturales. Porque ¿cuántos anhelan una fe que provoque el respaldo de Dios? Amén. ¿Cuántos anhelan una fe que provoque resultados sobrenaturales, que mueva a Dios aquí a nuestro alrededor, que pueda transformar nuestros entornos? Yo anhelo eso. Es aquella que está dispuesta a sacrificarse por el propósito, aunque cueste muchas cosas pegadas a la piel. Continúo con el versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ya van 2 intentos. Yo quiero hacer esto y Dios no me deja. Yo quiero ir a este otro lugar y Dios no me deja. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto, enseguida, mira eso. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. La segunda cualidad de ese tipo de fe que a Dios le agrada es una fe que obedece. Una fe que obedece. Esto es bien chévere predicarlo, ¿verdad? Y hablamos de esto. Y teóricamente es como de conocimiento común para la mayoría de los cristianos. Pero ¿qué realmente es la obediencia? Si nosotros miramos aquí, Pablo quería hacer 2 cosas que Dios no le permitió hacer. ¿Cómo tú reaccionas? Así es la fe tuya. ¿Cómo tú reaccionas cuando Dios te levanta oposición? Cuando tú quieres hacer algo y tú ves que como que mira, pero ¿por qué se me hace tan difícil? ¿Por qué no puedo? ¿Te dan rabieta? A veces nos dan rabieta, ¿verdad? A veces nos dan unas rabietas cuando estamos tratando y yo quiero esto es lo que yo quiero y no puedo y no entiendo. Y pensamos en todo menos que posiblemente Dios no lo quiere para ti. Y vamos, intentamos otra estrategia, y vamos por otro camino, y le damos la vuelta al obstáculo, y tratamos de brincarlo, y tratamos de irnos por debajo, y tratamos de irnos por el lado, y para mira, si Dios no lo quiere. Una fe que obedece, una fe que obedece. Ahora, ¿de qué manera reaccionamos cuando Dios te dice, no es aquí, sino acá? ¿Cómo reaccionamos allí? Una fe que obedece es una fe que va por encima de mi propia voluntad. Señor, si tú no quieres esto, pues mira, yo me voy a detener. Y si tú quieres que yo vaya allá, pues mira, voy a ir allá. Voy a ir. Y es que muchos luchamos muchas veces cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos llama. Cuando Dios nos exhorta, cuando Dios está tratando de impulsarnos para que le metamos mano al asunto, cuando Dios está tratando de que le echemos mano al llamado.
Cuando Dios está tratando y tratando y tratando y tratando, ¿cómo es tu reacción? ¿Qué tipo de fe es la tuya? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué tipo de fe? El tipo de fe que provoca resultados sobrenaturales es aquella que está dispuesta a obedecer sin reservas. Sin reservas. Que tú puedas, que Dios no te permita ir a ese lugar y que tú no le montes resistencia a Dios. Que Dios te esté tratando de empujar hacia algo y que no te resista. Sin reservas. Si necesito lo que tú quieres. Continúo con el versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Oh, mira lo que decía. Una mujer endemoniada. Una mujer con un espíritu de adivinación. Estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Esto no es muy común, ¿verdad? Cuando alguien se te para al lado y está constantemente elogiándote por lo bien que tú haces ese trabajo, eso no desagrada. Eso no tiende a desagradar, ¿verdad? No tiende a incomodar, no tiende a molestar. ¡Ey, qué chévere! Déjate conmigo. Pero mira, ese tipo de fe de Pablo, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La tercera cualidad de ese tipo de fe que le agrada a Dios es una fe que da gloria solo a Dios. Nosotros en la vida nos vamos a ver tentados en muchas ocasiones con muchas cosas que este mundo puede ofrecernos que nos van a hacer sentir muy bien, que incluso se pueden parecer a Dios. Mira eso, que ella hasta hablaba de Dios. Oh, estos son los siervos del Dios Altísimo. Hay muchas cosas tan motivacionales por ahí, ¿verdad? Tengamos cuidado, porque no todo lo que te hace sentir bien es de Dios. Y hay veces que nosotros nos apegamos a una cosa y entramos en una comodidad, y detrás de esa comodidad, demonios. No hay una manera bonita. Fíjate, hay maneras mucho más bonitas de decírtelo, pero hoy Dios nos ha llamado a hablarte bonito. Demonios. Tenemos que tener discernimiento de espíritu, ¿verdad? ¿Con qué cosas nosotros estamos entrando en contacto? ¿Qué puertas estamos abriendo? Tenemos que tener una conciencia espiritual. Una conciencia espiritual, una sabiduría de parte del Señor. ¿Qué puertas estamos haciendo? No todo lo que a mí me haga sentir cómodo es de Dios. ¿Sabes qué? Que generalmente cuando yo estoy incómodo es por la voluntad de Dios. Generalmente, te lo tengo que repetir, generalmente mi incomodidad es la comodidad de Dios. Dios constantemente te va a estar retando en la conformidad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes. Dios está constantemente diciéndote: no te conformes, no te conformes, no te conformes. Dios te lleva a un nivel en el que de momento tú te sientes un poquito cómodo. Ya, muévete. No te conformes. De momento tú sientes que Dios te está retando a que tú asumas más de tu llamado, a que te atreves a predicar un poquito más, a que te atrevas a orar un poquito más, a que te atrevas a servir un poquito más, a que te atrevas a sembrar un poquito más. Y Dios te mueve, y cuando llegas a ese nivel y de momento aquí yo estoy cómodo. Dios me está pidiendo unas locuras a mí últimamente. Y yo creo que ese es el modelo bíblico. Yo creo que ese es el modelo de Dios. Yo creo que Dios te va a estar retando constantemente, porque lo que Dios
ha hablado sobre ti, Él lo quiere cumplir. Él tiene toda la intención de cumplir cada promesa. Y si tú haces un análisis objetivo, ¿dónde estoy yo hoy? ¿Y qué es lo que Dios ha hablado de mi vida? ¿Cuán lejos realmente está eso? Hagamos el análisis objetivamente de lo que Dios ha hablado a mi vida. ¿Está cerquita o hay que trabajar? Se supone que hay que trabajar. Hay que trabajar. No es una noche de reflexión. El tipo de fe que provoca resultados sobrenaturales es aquella que está dispuesta a detener glorias personales por darle la gloria solo a Dios. Solo a Dios. Que tú estés dispuesto a salir de tu comodidad, de las cosas que te hagan sentir bien, de las cosas que a ti te den gloria, por aquello de que la gloria de Dios se pueda manifestar. Amén. Voy a continuar con el versículo 23. Ya estoy casi terminando. Hoy es corta, pero no me da la palabra. Después de haberle azotado mucho, en el versículo 23, los echaron en la cárcel. Les voy a explicar lo que sucedió aquí, por si acaso desconocen. Él reprendió el demonio de esta muchacha y entonces dice la palabra que esta muchacha le generaba mucho dinero a ciertas personas que tenían un negocio de adivinación. ¿Sabes que esos negocios todavía están por ahí? Cuando yo estaba en la escuela, yo tenía una novia que la mamá de ella nos llevaba a que nos leyeran las cartas. Eso está por ahí todavía, eso es un negocio muy activo, es un ministerio bien activo, ¿verdad? Y si nosotros miramos y lo llevamos a la Biblia, es un espíritu de adivinación. Y sabes que la señora esa pegó 2 o 3 conmigo. Las pegaron, tú sabes. ¿Por qué? Porque es un espíritu que tiene poder, tiene cierto poder. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Qué realmente? ¿Cuáles son las puertas que estamos abriendo? Tengamos cuidado con los horóscopos, tengamos cuidado con las cartas, tengamos cuidado con todo este tipo de cosas. Lo que hay detrás de eso no es de Dios. Así que reprendí ese espíritu y los amos, los señores, los que administraban el negocio de adivinación de esta muchacha, se enfurecieron y fueron y llevaron a Pablo y a Silas y los reportaron a las autoridades y dijeron que estaban interrumpiendo el orden en todo aquello. Mira esto, después de haberles azotado mucho, les ordenaron a que los azotaran primero. Después de eso los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, que es este aparato donde lo ponían a los prisioneros para que quedaran sujetados. A veces era el aparato completo que los agarraba por las manos y por la cabeza y todo. En este caso, pues los agarraba por los pies. Pero a medianoche, en el versículo 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ese tipo de fe que estamos hablando. El tipo de fe que cuando yo oro las puertas se abran, que cuando yo oro las cadenas se caen, que cuando yo oro las murallas se caen, ¿me entiendes? Ese tipo de fe, Esta cuarta y última cualidad que voy a traer de la fe de Pablo, ese tipo de fe, es una fe que mira a Dios primero. Este pasaje es famosísimo. He escuchado muchísimas predicaciones acerca de esto. El poder está en la unidad, ¿verdad? Es lo que normalmente se predica. El error del diablo fue dejar a Pablo con Silas. Y ellos allí, pues como estaban juntos, pudieron ponerse de acuerdo y pudieron orar y pudieron... Perfecto. Pero sabes que cuando tú entras en un ambiente, repite conmigo, ambiente. Cuando tú entras en un ambiente, es bien fácil ser como el camaleón. ¿Sabes que el camaleón se
se ajusta según su ambiente, cambia de color de acuerdo al escenario en lo que está. Si está en un ganchito marrón, pues él se vuelve marrón. Si está en una ramita verde, él se convierte en algo verde. Yo he aprendido que en la cárcel todos los presos se ven acicalados. Se ven acicalados. Cuando tú estás en una situación de aprieto, como fue la de Pablo y Silas en este momento, en el momento estamos mal. Esta situación no hace sentido. Yo estaba haciendo la voluntad de Dios y no sé qué pasó, no sé cómo pasó esto, pero de repente yo estoy pasando una tribulación. De momento estoy preso, de momento estoy encerrado, de momento estoy en una situación que no sé salir, de momento vivo mi vida escasez, de momento estoy pasando una situación de escasez económica, de momento estoy pasando una situación de enfermedad, de momento atravieso una separación relacional que ha destruido mi vida, de momento estoy pasando aflicción, repite conmigo aflicción. Y entramos en este ambiente de aflicción. Y sabes que aquí en Puerto Rico es tan común que cuando tú te sientas a hablar con una persona y te das con desahogarte un poquito, de momento entramos en una competencia a ver quién está peor. Ay, no, muchachos, yo tengo un dolor de espalda y sale el otro año, yo llevo 2 semanas con un dolor de espalda que yo casi no puedo levantar. Ay, no, yo estoy bien apretado, no, yo llevo una racha que yo no sé ni cómo yo he llegado hasta aquí, me dejó la jeva. No, muchachos, yo llevo una separación, estoy atravesando una situación que yo no duermo, que yo no como, que yo no puedo levantar. Entramos en esta, y sabes que eso es un ambiente de aflicción, donde es bien fácil uno acomodarse, ajustarse, a ver. Y mientras peor yo estoy, pues más bonito me veo en este ambiente, ¿verdad? Más yo mezclo con el grupo. Yo también estoy mal. Tú tienes la capacidad de escoger con quién tú te vas a pegar en medio de la aflicción. ¿A quién tú te vas a pegar en medio de la aflicción? Dicen que el poder está en la unidad, que la liberación, lo que va a provocar que tú puedas salir de la cárcel, tiene que ver con tú unirte a la persona que está contigo. ¿Sabes qué? No creo que tenga tanto que ver con tú unirte, sino a quién tú te unes. ¿A quién tú te unes? ¿A quién tú te unes? Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si no los dos se van a caer por el precipicio. Nosotros en el ambiente de la aflicción tenemos la capacidad de escoger a quién me voy a pegar. En la condición actual en la que estoy, que es limitada, que hay escasez, que posiblemente haya enfermedad, que posiblemente haya tristeza, que haya aflicción, que haya desesperación, que haya soledad, que haya montones de cosas, yo decido con quién yo me voy a juntar. ¿A quién yo me voy a unir? Pablo y Silas hicieron algo bien impresionante en ese momento, y es que ellos decidieron mirar a Dios primero. Dice la palabra que a medianoche ellos oraron y cantaron himnos. Esto no hace ningún tipo de sentido. A la medianoche yo quiero dormir, ¿me entienden? Pero, ¿qué es lo que tú escoges hacer a la medianoche de tu aflicción? Cuando no hay luz, cuando tú no ves esperanza por ningún lugar. Hubiera sido bien fácil juntarse con los presos y vamos a hacer lo que hagan ustedes. ¿Cómo ustedes sobreviven aquí? Y eso es lo que tendremos que hacer. Cuando entramos en una condición de aflicción, miramos a ver quién está mal. ¿Cómo tú lo estás haciendo? ¿Cómo tú estás sobreviviendo? Tú vas a escoger si te vas a juntar a la iglesia o a los presos. Muchas veces es lamentable ver la cantidad de gente que se junta a los presos. Gente que tiene menos soluciones que tú. Y vamos a prestar el oído a personas que están corriendo por la ley del mundo.
Generalmente, esto es tan lamentable. Gente que comienza a entrar en una aflicción y dejan de ir a la iglesia. Y en vez de ir a la iglesia, tú los ves andando en ambientes. ¿Buscando qué? ¿Qué buscáis? Le preguntaba Jesús a los que se le acercaron. ¿Qué buscas? Realmente, ¿qué tú estás buscando? Que te hagan sentir bien. ¿Sabes? Que tú muchas veces para salir de la cárcel va a requerir unos cambios que muchas veces nosotros no queremos hacer. Y entonces nos juntamos con personas que nos van a decir lo que queremos escuchar. Pero ese tipo de fe que Dios respalda, como hablamos en el primer punto, es ese tipo de fe que está dispuesta a decir, en medio de la aflicción, vamos a la iglesia, nos juntamos a la gente de Dios, nos exponemos a que nos digan cosas que no queremos escuchar. Usted vino aquí hoy, usted se expuso a escuchar cosas que no quiere escuchar. Mirar a Dios primero. En medio de las situaciones que nosotros estemos, que nosotros podamos mirar a Dios primero. Vamos a orar. Vamos a orar. Saben que muchas veces nosotros no salimos de los lugares en donde estamos porque no queremos orar. Muchas veces no salimos de los lugares en donde estamos porque no queremos orar. Nos enfocamos con Dios, nos enchismamos, nos da la javieta, Señor, porque si yo soy hijo tuyo, ¿qué yo hago aquí? Pues no, si tú no me sacas, pues no, pero no te voy a buscar. No voy a ir más allá, no. Pero la unidad, ¿sabes? Que la herramienta que Dios nos da para abrir puertas de los lugares en donde estamos encerrados es precisamente la oración. Ese debe ser el primer paso, mirar a Dios primero. El tipo de fe que Dios respalda es aquella que mira a Dios primero. Aquí nosotros nos podemos enredar a pelear a ver de quién fue la culpa. Y Pablo le pudo haber dicho a Silas, no, tú tenías que haber corrido más rápido. Y Silas le pudo haber dicho a Pablo, pero ¿por qué te pones a reprender a esa muchacha? Si ella no te estaba haciendo nada, esto es culpa tuya, estamos en la cárcel porque esto es culpa tuya. Y allá sale Pablo y le dice, estamos aquí porque es culpa tuya. Y nos podemos enredar. Y es tan fácil, ¿verdad? El tipo de fe que Dios está buscando es la fe que mira a Dios primero. Tú no entiendes por qué estamos aquí, yo tampoco. Pero ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a orar. Cuando hacemos eso, de momento entramos en espíritu. De momento entramos en sintonía con lo que Dios está tratando de hacer. Y cuando entramos en sintonía con lo que Dios está tratando de hacer, sabes que de momento la tierra tiembla y las circunstancias que han sido acomodadas a tu alrededor para aprisionarte, de momento son jamaqueadas. Que el Dios al que tú y yo le servimos es el Dios creador de los cielos y la tierra, es el Dios que se mueve en el terremoto, es el Dios que se mueve en el huracán, es el Dios que incluso se mueve en medio de la tormenta. Amén. Amén. Cuando entramos en sintonía con lo que Dios está tratando de hacer, mira, Dios está tratando de hacer algo. Dios está tratando de hacer algo. No te cuestiones tanto por el por qué estás en la cárcel en la que estás. Ponte a mirar para arriba. Ponte a mirar para arriba. Y simplemente obedece. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que orar. Pues mira, vamos a orar juntos, vamos a adorar a Dios, vamos a alabar. Hay un poder tan fuerte que se manifiesta cuando logramos. La unidad no va a traer el poder. Es a quién te unes y de qué manera. ¿Qué es lo que escoges hacer? ¿Me entiendes? En medio de la unidad. ¿A quién le estamos prestando el oído? ¿Y qué es lo que nosotros estamos? Porque en ese momento dice la palabra que los presos los oían. Nosotros entramos en estos ambientes de aflicción y de momento los presos hablan más duro que nosotros. No, que tu alabanza se eleve por encima, que ellos puedan ver que tú eres diferente, que ellos puedan ver que tú cargas algo diferente, que ellos puedan ver que tu Dios
es diferente. Amén. Amén. El tipo de fe que provoca resultados sobrenaturales es aquella que mira a Dios primero. Yo tengo que te pongas de pie. Santo poderoso. Voy a cerrar ya con esto. ¿Qué tipo de fe tienes tú? ¿Qué tipo de fe tienes tú? La fe de Pablo liberaba, sanaba y abría las puertas de la cárcel. Era una fe que se sacrificaba para repasar. Era una fe que obedece sin reservas. Era una fe que da gloria a Dios y no al hombre. Y aquí en el caso de él no era ni dándole gloria de estar buscando, no, era mi propia gloria. Aunque me cueste que la gente me deje de reconocer, aunque me cueste que la gente me deje de buscar, yo decido darle la gloria a Dios. Una fe que se sacrifique, me cueste incluso cosas que yo tengo bien agarradas a la piel. Cosas que me gustan, gente que me gusta, gente que me hace sentir bien. Obedecer sin reservas. ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Que nosotros le podemos presentar tantas peticiones a Dios. Dios mío, yo necesito que tú hagas esto, que tú hagas esto, que tú hagas esto, que tú hagas esto. ¿Qué pasa que no me responde? Y Dios allá diciéndote, ¿qué pasa que no me respondes tú? Esto no es un monólogo. Yo también te estoy hablando. Santo, santo. Y una fe que mira a Dios primero. ¿Cómo nosotros reaccionamos en medio de la aflicción? ¿A quién vamos? ¿A quién iré sino a ti? Lo cantamos, pero lo hacemos. Cuando llega la prueba, ahorita yo estaba dando una consejería por teléfono y le decía, le recordaba la palabra, cuando Dios le decía al pueblo, te llevé al desierto para probarte, para ver lo que había en tu corazón, para ver si ibas a obedecer o no mis mandamientos. ¿De qué manera nosotros reaccionamos? Porque Dios nos va a llevar al desierto para probarnos, para ver realmente qué es lo que hay en el corazón. Porque nosotros cantamos cosas bien bonitas y hablamos bien bonito acerca de nuestra fe, pero la fe es demostrada en medio del desierto. Amén. En medio de la tribulación que nosotros reflejamos realmente qué es lo que nosotros cargamos por dentro. ¿Qué tipo de fe es mi fe? ¿Qué tipo de fe es mi fe? Cuando yo me encuentro en ese desierto, yo voy a buscar recursos terrenales, recursos de este mundo, o yo voy a Dios. Voy a la oración, voy a la palabra, voy a la iglesia, siembro o retiro mi semilla. ¿Santo? Cuando llega la prueba, yo siembro o yo retiro mi semilla. Eso deja mucho decir acerca de nuestra fe. Hay gente que retira la semilla, yo debo de sembrar finanzas, yo debo de sembrar mis talentos, yo debo de sembrar mi tiempo. Ese tipo de fe. Cierro con 1 Corintios, capítulo 11. Este es Pablo hablando también, el autor de Corintios. El mismo Pablo del que llevamos hablando todo este capítulo 16 de Hechos. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira qué bravo. Imítame a mí. Imítame a mí. ¿Qué tipo de fe Dios quiere para ti? La fe de Pablo. Un tipo de carne y hueso, un tipo que pecó, mataba gente, ¿me entiendes? Pero se dejó transformar. Transformar. Dios quiere que desarrollemos ese tipo de fe. Cierra tu ojos allí, Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, a veces nos incomoda, pero siempre es buena. Siempre es buena, Señor. Tu palabra es buena siempre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy te traigo una palabra de exhortación, Señor, que nos está moviendo a hacer algunos ajustes. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas transformarnos así como tú transformaste a Pablo. Que tú puedas transformar nuestra fe
así como transformaste la fe de Pablo, que tú puedas transformar nuestros corazones, nuestras aspiraciones, nuestros planes, nuestras opiniones, así como hiciste con Pablo, Señor.